Diga Dios en mi casa, por favor. Dios en mi casa. Dios en mi casa. Todos los años, como le digo, me gusta pedirle a Dios que nos dé una palabra que nos dirija. Y como le decía, hemos tenido un fin de año diferente. Hemos tenido un fin de año diferente, por lo menos con mi familia. Un fin de año en el que tal vez, no sé si me voy a expresar correctamente y le pido disculpas si no lo hago, pero vio ese espíritu navideño que a veces nos sabe invadir en diciembre, esas ganas de festejar, esa alegría, ¿no?, de la que hemos hablado, que hablábamos el otro día, de la que nos sostiene, no es el espíritu navideño, sino el espíritu de Dios, ¿sí? Sí hablamos de eso, pero es realidad que existe eso que se arma, ¿no?, alrededor de las fiestas de diciembre. Este año en nuestra casa por lo menos ha sido como más suave, como que ha sido distinto por todas las cosas que están sucediendo alrededor, que sucedieron, ¿cierto? Toda la presión de esto de que tenemos que mudarnos del local. Por supuesto, la partida de nuestra hermana María nos afectó muchísimo porque, como le dije recién, es una persona que amamos con todo nuestro corazón, entonces ha sido distinto. María se fue como vivió, tenía que irse el 24 de diciembre, no podía esperar otro día, ¿verdad? ¿Ah? Así que ese día nos cambió la cena, nos cambió todo, ¿no? Pero en el proceso de todo esto, Dios me mostró algo, que es lo que yo voy a tratar de transmitirte hoy de manera sencilla y lo más rápido posible. Y es que cuando nos encontramos con estas circunstancias y pasan estas cosas en nuestra vida, nos damos cuenta de la fragilidad de todo lo que hay alrededor nuestro que pensamos que es estable. ¿Hello? Escuche. En el año 2020, un montón de iglesias, un montón de negocios, un montón de empresas que manejaban millones de dólares, que parecían absolutamente confiables, se fueron a la quiebra, tuvieron que cerrar, los dueños, hubo gente, usted sabe que hubo un montón de gente que se suicidó, gente que obviamente falleció por el COVID, gente que perdió la visión de un día para el otro, de su vida. En medio de todas esas circunstancias difíciles, hubo muchas iglesias que cerraron, muchísimas iglesias que no pudieron sostenerse en medio de la pandemia. Nosotros mismos a veces nos levantamos, o mejor dicho, déjeme decir, nos acostamos con la seguridad, con una certeza en nuestro corazón de que nos vamos a levantar al otro día, pero en realidad es que no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Empieza con un dolorcito y cuando menos lo acordaste, estás en un hospital. Decimos, vamos a hacer tal cosa, cuando en realidad deberíamos decir, si Dios quiere, vamos a hacer tal cosa. Así dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Ahora, cuando yo entiendo esto, y soy un padre que se preocupa por el futuro de sus hijos, y amo a mis hijos, que sirven a Dios, y amo a la iglesia que Dios me ha puesto a pastorear, y amo a cada uno de ustedes, y me preocupo porque ustedes estén bien, porque ustedes, por lo que están sufriendo, por lo que están pasando, por los avatares de la vida y por cada prueba que se les cruza en el camino. En medio de eso, a mí me viene esta palabra del Señor que me dice, la única manera de poder estar firmes es teniendo a Dios en casa. Porque los cristianos evangélicos, que a veces criticamos a las otras religiones y criticamos a veces a la iglesia tradicional, nosotros también hemos agarrado mañas religiosas. Nosotros también hemos agarrado costumbres y hacemos cosas por repetición, hacemos cosas porque estamos acostumbrados. Sabemos que tenemos que venir a la iglesia, sabemos que tenemos que cantar las canciones, sabemos que tenemos que dar la ofrenda, que tenemos que dar un diezmo, y nos conformamos con la rutina, pero déjame decirte algo, no funciona si Dios no está con nosotros todos los días del mundo. Y voy a ser más claro, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que pasa es que lo ignoramos el 99% de la semana. ¿Sí? ¿Te ha pasado en algún momento
estar con alguien, viajar con alguien o tener que compartir tiempo con alguien que literalmente te ignora? Que está todo el día metido en el teléfono. No estoy hablando de los hijos, puede ser alguien más aparte, ¿eh? Que les hablas y les dices, hey, y están con el AirPod metido con el auricular ese metido ahí en la oreja. Y cuando le pegás el grito y le decís, no me escuchás. No, no, pero si te escuché, yo tengo la otra oreja vacía, no me puse uno solo para escucharte. Mentira. Hello, no estoy hablando de mis hijos, repito. ¿Ah? No me meten en problema que es el primer día del año. Estoy hablando de cualquier familia por ahí, lo he visto, lo he leído ahí por ahí. ¿Sí? Es difícil cuando sientes que alguien te está ignorando y nosotros ignoramos a Dios todos los días de la semana. Y venimos a Dios como si Dios fuera el genio de la lámpara, al que venimos a frotarle la lámpara para que salga y nos conceda 3 deseos en el momento de nuestro dolor. ¿Sí? Pero Dios no funciona de esa manera. Dios no funciona de esa manera. Jamás funcionó de esa manera. Dios desde el principio, desde el mismo Edén, buscó una relación con el ser humano. Y nuestro Dios es real y busca relacionarse con nosotros. Dígame un amén grande si usted lo cree así. Entonces vengo y me encuentro con un pasaje en la Biblia en la que David está tratando de llevar la presencia de Dios de regreso a su casa, de regreso al pueblo. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento estaba representado por un artefacto, por un mueble, una caja cuadrada con unos querubines, unos ángeles tallados arriba que se llama el Arca del Pacto. Esa caja representaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy la presencia de Dios no está en el Arca del Pacto. Hoy la presencia de Dios está con nosotros porque cuando Jesucristo se fue, dijo, hey, quédense acá y esperen hasta que llegue el Espíritu Santo. Él va a estar con ustedes y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y se rompió la cortina que separaba en el templo, el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba esa arca, ese arca del pacto. Y al romperse esa cortina, Dios mostró que se había roto el obstáculo, lo que nos impedía llegar directamente a la presencia de Dios. Amén. Ahora podemos tener la presencia de Dios directamente en nuestro corazón, en nuestra vida, porque Jesucristo en su sacrificio hizo eso. Pero en el Antiguo Testamento era el arca del pacto lo que contenía, entre comillas, porque en realidad no lo contenía, lo que representaba o identificaba o personificaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Y ese arca había sido robada. Esa arca había sido robada por los filisteos. Y ahí es donde la primera alarma que a mí me suena, porque digo, hermanos, aunque usted no lo haya pensado nunca, pero la presencia de Dios en tu vida te la pueden robar. Te la pueden robar las distracciones que a veces tenemos a nuestro alrededor. Te la pueden robar los filisteos que andan a nuestro lugar, a nuestro alrededor. La gente, las personas, las ocupaciones, los trabajos, las cosas que nos roban la atención y nos quitan el tiempo de Dios. En el día de ayer estaba en este lugar y dimos testimonio. Nuestra hermana Lola daba un testimonio. Creo que lo grabamos y lo vamos a poner en las redes sociales. Y ella decía que su compañía por años habían trabajado, ellos tienen una panadería, La Bendición. ¿Y qué pasaba? Trabajaban los domingos y estaban atribulados hasta que un día decidieron cerrar. ¿Y qué hizo Dios? Hoy les da lo mismo y les da más de lo que hacían durante toda la semana con el domingo cerrado y ellos tienen paz. Pero aprendieron la lección y les costó. Porque pusieron a Dios en el primer lugar, también en esa área. Sacaron un filisteo que estaba molestando. Algo que te roba la presencia, algo que te roba la comunión con Dios. Y a veces no es el trabajo.
A veces es la familia. A veces son las actividades, el deporte, el esto, los otros, las amistades. A veces vivimos adorando a la gente que está a nuestro alrededor y no le prestamos atención al Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pensamos que con una oración de 30 segundos al levantarnos y otra de 45 segundos a la hora de la comida es suficiente. Y te voy a decir algo, no lo es y jamás lo va a hacer. Dios no te pide una oración, te pide tu vida, te pide tu corazón, te pide que le entregues todo. Y dice, el que abracen su cruz y síganme, y el que agarre y ponga las manos en el arado y mire para atrás no es digno. Porque ese es el mensaje de Jesucristo. Que para seguirle hay que entregar todo, hay que hacerlo a su manera. Acompáñenme a Primera de Crónicas, por favor. Primera del libro de Crónicas, capítulo 13. Quiero mostrarte lo que pasó. Porque si te roban la presencia de Dios y tratas de recuperarla y tratas de traer la presencia de regreso a tu casa para que Dios esté en tu casa, te voy a decir algo, hay que hacerlo a la manera de Dios. Diga conmigo en voz alta, hay que hacerlo a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y dice que entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, le pidió consejo a sus capitanes y dijo David a toda la asamblea de Israel, si les parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y los levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca, diga, el arca es la presencia, y traigamos la presencia de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. David estaba viendo que era real. Escuche, porque ahí tiene otro punto. A veces vemos que la presencia de Dios está fallando en nuestra vida y tratamos de traerla de regreso como se nos da la gana y no como Dios dice. Y entonces, versículo 4, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿A quién le pidió consejo David? Al pueblo, a la gente. Se olvidó de pedirle el consejo a Dios. Escuche, filisteos, diga conmigo filisteos. A veces los filisteos están a nuestro alrededor, a veces nos equivocamos y a nuestro pueblo, a nuestra gente le pedimos consejo, cuando en realidad el consejo tenemos que pedírselo a Dios. Versículo 5, entonces David reunió a todo Israel desde Silor de Egipto hasta la entrada de Hamad para que trajesen el arca, la presencia de Dios. Diga, cuando digamos el arca, usted diga la presencia de Dios, ¿le parece? Sí, para que trajesen el arca, la presencia de Dios, a Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar allí el arca de Jehová Dios, la presencia de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca, la presencia de Dios, a la casa de Abinadab en un carro nuevo, un Lexus del año. Y Usa y Ahío, que eran sacerdotes, guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Gran fiesta, porque volvía la presencia de Dios a casa. Versículo 9, diga conmigo, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Se caían los bueyes, se iba a caer el arca, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa. Versículo 12, y David temió a Dios aquel día. Y David temió a Dios aquel día. Y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca, la presencia de Dios? Diga conmigo, ¿cómo he de traer la presencia de Dios a mi casa? Y no trajo David el arca, la presencia de Dios, a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó hasta casa de Obed Edom Geteo,
Y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Nos gusta la parte de Obed-Edom, pero no nos gusta la parte de Usa. De aquel que estaba obedeciendo órdenes equivocadas. Estaba obedeciendo órdenes que un rey había consultado con el pueblo y con sus generales, pero no había consultado a Dios. Se habían acostumbrado tanto, y David lo reconoce, se habían acostumbrado tanto a no tener la presencia de Dios que hacían todas las cosas sin preguntar a Dios y sin tener en cuenta a Dios en las decisiones diarias. Y una de las decisiones más importantes, que era la de traer la presencia de Dios, se olvidaron de preguntarle a Dios, se olvidaron de ir a su palabra, porque incluso lo que ellos tenían que hacer estaba escrito en la Torá, en los rollos que ellos tenían de palabra del Señor, de los escritos de Moisés. Y ellos sabían que había que santificarse. Escuche, había que santificarse para poder mover el arca. Las personas que iban a moverlas tenían que estar santificadas, hacer un proceso de purificación, y entonces podían cargar del arca y no la podían tocar de ninguna manera. Porque la presencia de Dios, aquello que todos anhelamos, aquellos que nosotros a veces exaltamos dentro de las iglesias evangélicas, a veces que decimos, oye, este culto qué lindo estuvo, se sentía la presencia de Dios porque lloramos y me sentí más fuerte. Esa presencia de Dios, si se manifestara en este lugar, en este momento, con toda la fuerza de la presencia de Dios, probablemente todos caeríamos muertos. Porque la presencia de Dios trae juicio contra el pecado. Y en la misericordia de Jesucristo, Él nos cubre con su sangre y nos limpia y nos purifica ante esa presencia de Dios. Por eso es que podemos sentir la presencia de Dios y salir vivos de eso. Porque Dios nos ve santificados, purificados en el sacrificio de Cristo. Y tal vez esto sea mucha doctrina. Y usted me puede decir, ay, pastor, me gusta más cuando habla de que todo nos va a ir bien. ¿Ah? Pero ¿sabe qué? A veces como iglesia nos enredamos en tanta bobería que nos olvidamos de estas cosas que son las importantes. Que entiendas qué es lo que estás haciendo en esta silla esta mañana, un día 1 de enero. Que sepas que si estamos aquí es porque Dios es real y ha dejado su palabra y ha dejado promesas, pero esas promesas se adquieren, se vienen sobre nosotros cuando obedecemos a Dios y las buscamos como Él dice. La presencia de Dios puede ser algo realmente mortal para nosotros si no tenemos a Cristo cubriéndonos, porque la presencia de Dios es santa. Dice Nahum, el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 5, dice, los montes tiemblan delante de Él. Cuando la presencia de Dios aparece, los montes tiemblan y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. La presencia de Dios era tan poderosa que cuando descendió por primera vez sobre el tabernáculo delante de los hebreos le dijeron a Moisés, no, que no hable Dios con nosotros, que hable contigo y tú vienes y nos cuentas. Porque les dio temor, porque cuando Dios se le aparece a alguien, lo que produce es humillarnos y arrepentirnos de nuestro pecado. Escuche para que usted entienda y no se deje engañar por cualquier mentira por ahí en iglesias que predican cosas que no es la verdad. La presencia de Dios no es solamente esas ganas de llorar, porque déjeme decirle, a mí a veces me dan ganas de llorar y no tiene nada que ver con la presencia del Señor. A mí me dan ganas de llorar a veces cuando me pongo melancólico, cuando mis sentimientos me manipulan un poquito, y días que uno extraña a su país. Alguien que se identifique, levante su mano, por favor. Los que extrañamos la familia, los que recordamos a los que se fueron, cuando recordamos a aquellos que ya no volveremos a abrazar, cuando recordamos el tiempo en el que a lo mejor éramos niños o vivíamos de una manera y ahora la vida nos cambió. Y eso por ahí nos puede producir ganas de llorar. Pero eso no tiene nada que ver con Dios. Y a veces en la iglesia lloramos porque Dios nos está ministrando. Pero cuando nos vamos del santuario, cuando nos vamos de este edificio donde nos congregamos, cuando salimos por esa puerta, la presencia de Dios se queda acá y no te la llevas. Y el llanto se te pasó a los 15 minutos y ya no te acuerdas ni de lo que Dios te dijo. Y cuando llegas a tu casa,
Vuelves a enfrentar tus dolores, tus problemas y tus circunstancias solo, porque Dios no está en tu casa. Uy, se me pusieron todos serios. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Por eso estoy predicándote esto. Porque queremos un próspero año nuevo, un año bendecido. Y yo te aseguro, te lo firmo en un papel, que si Dios se mete en tu casa, vas a tener un año bendecido. Si puedes abrirle la puerta a Dios y llevar a Dios a tu casa, la bendición de Dios va a traer un año bendecido sobre tu vida. Dígame un amén grande ahí. Dijo David, ¿cómo he de traer el arca? ¿Cómo lo hago? Tuvo buenas intenciones, pero se equivocó en la forma. Y eso nos pasa mucho a los cristianos. Tenemos buenas intenciones, pero hacemos las cosas al revés. Entonces ahora David, ¿qué hace? Se pone a escudriñar la palabra, se pone a aprender lo que dice la palabra y aprende qué es o cómo es la manera correcta. Esta vez, si usted se pone a leer la Biblia, lea estos capítulos de ahí del libro de Crónicas y se va a dar cuenta que David esta vez no llama a los generales ni le consulta al pueblo, llama a los sacerdotes. Y le dice, hey, abran la palabra y díganme qué hicimos mal. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Usa murió? Y él lo aprende. Y luego de 3 meses en los que Obed-Edom estaba fantástico. 3 meses en los... ¿Se imagina? Esto hay otra prédica que usted puede escucharla por ahí en la internet, de un predicador argentino también que habla de Obed-Edom, ¿no? Y dice, ¿se imagina a Obed-Edom que le traen el paquetito ese que acaba de matar a uno porque lo tocó? Y se lo ponen en el living de la casa y le dice, aguantame esto 3 meses. Mira, te estamos dejando una bomba nuclear. Ahí está, en el living de tu casa. ¿Se imagina la esposa de Obed-Edom ahí limpiando? Si es como la esposa de alguna gente que yo conozco, estaría dele de acomodar y para mover cositas alrededor. Y si los hijos de Obed-Edom vivían en la casa, me imagino el arca con la ropa que se van sacando arriba. Esto me contaron los hermanos de él. ¿Sí? Pero dice que David aprendió la lección. Crónicas 15. Vamos al capítulo siguiente, versículo 2, 2 capítulos más adelante. 15:2 dice que entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca, la presencia de Dios, y les sirvan perpetuamente. Versículo 12 del mismo capítulo dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, ya le está hablando a los sacerdotes, santificaos. Diga conmigo, aprendió la lección. Diga, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca, la presencia de Jehová Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. No le buscamos según su ordenanza. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Porque no le buscamos como Dios dice. ¿Vio la frase esa que el mundo por ahí usa? Nos roba a los cristianos y dice, no, porque hay que hacerlo como Dios manda. ¿Lo escuchó? Porque si vamos a preparar los tamales hay que hacerlo como Dios manda. Déjeme decirle, en ningún lugar de la Biblia hay receta de tamales. No estaría mal, pero no los hay. ¿Sí? No existe tal cosa como Dios manda para las cosas que a veces nosotros decimos. Pero sí hay cosas que Dios manda si es que queremos tener la presencia de Dios en nuestra casa. Y si queremos tener la presencia de nuestro Dios en casa, tenemos que preparar una habitación en nuestra casa. Tenemos que darle lugar a Dios. Hermano, tenemos que darle lugar a Dios. Tenemos que darle lugar a Dios en nuestra casa. Nuestra casa a veces está llena de demasiadas cosas. Hermano, a veces nuestra vida está llena de demasiadas cosas. There's no room for Jesus. Este año es un año que voy a empezar a predicar en inglés. Si Dios me ayuda. No sé si estoy listo, pero allá voy.
Con lo mucho vamos a ir poniendo subtítulos ahí. Pero escuche, a veces no tenemos espacio para Jesús. Son demasiadas cosas. Pero pastor, es que usted no entiende. El martes tengo la danza de la nena. El sábado el fútbol del nene. Mi esposo, la compañía y la corredera de esta y la otra. Y que tengo que atender a cosas. Y que encima mi suegra viene y mi mamá está por venir. Y cosas. No fue un chiste de suegra, así que no, todavía no empecé el año. Tranquilo, hay tiempo. La mencioné nomás, no fue chiste. Y estamos llenos de actividades y de pérdida de tiempo. Y el screen time de tu teléfono, si usted no sabe lo que es ese que dice ahí, mire, está ahí, Weekly Report Available. Sigue mostrando que estás en el teléfono 4 o 5 horas al día, cada día de la semana, y no te alcanza el tiempo. Yo, como dijo Pablo, el primer pecador de todos, entre ustedes, necesitamos hacer lugar para Cristo en nuestra casa. Necesitamos hacer un lugar en nuestro corazón y necesitamos hacer un lugar también en nuestra vida. Decirle, Señor, vamos a buscar un tiempo. Vamos a buscar un tiempo a la semana, un tiempo al día. De esta hora a esta hora nos vamos a levantar de la misma manera que tenemos una rutina de pronto para bañarnos, para desayunar, para hacer el lunch, para almorzar. De la misma manera vamos a dedicarte 30 minutos, 40 minutos todos los días para buscar tu presencia, para que se establezca un trono, un altar, no solo aquí en el edificio de donde se congrega Desarrollo Cristiano, sino en tu casa donde vive Desarrollo Cristiano. Porque tú eres la iglesia. Que se establezca un altar en nuestro hogar. Que podamos buscar a Dios en espíritu y en verdad cuando nadie nos ve. Como aquella película que transformó muchas vidas y se le recomiendo que la vea si usted no la vio, que se llama The War Room o el cuarto de guerra. Que se puede establecer en nuestra vida un lugar aún físico donde digamos este es el lugar donde nos vamos a juntar a buscar la palabra del Señor. Porque te voy a decir algo, Dios te está esperando cada día para eso. Dios está esperando que vayas a su presencia. Dios se acercó a nosotros. Él tomó la iniciativa. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó, el mensaje que él daba es: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. La presencia de Dios está a nuestro alcance. La presencia de Dios está a nuestro alcance. Te lo voy a repetir. La presencia de Dios está a nuestro alcance. Pero te va a costar. Amós capítulo 5, versículo 4 dice: así dice Jehová a la casa de Desarrollo Cristiano. ¿Dice eso? Me ha parecido. ¿Qué dice? Buscadme y viviréis. Si me buscan, van a vivir. ¿Cuántos quieren vivir? Buscadme y viviréis. Tenemos que buscar a Dios. Dios no se esconde a la gente que le busca con un corazón sincero. Y vas a darte cuenta que el Dios que predicamos, ese Dios que a veces pensamos que está ahí en la cruz con cara de triste, ese Dios ya no está en la cruz, está vivo, está sentado a la diestra del Padre y vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Él está con nosotros y es real. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 10. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Hay que buscar a Dios. Y como cantábamos hace unos instantes, eso es que cantábamos está escrito en Éxodo 33. Cuando Moisés tuvo que arrancar de vuelta con el pueblo y le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que tú y yo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo,
déjanos aquí. Y yo no sé usted, pero estamos a las puertas, estamos en la línea de largada del año 2023. Yo no quiero llegar a diciembre de este año si Dios no viene conmigo. Yo no quiero llegar a febrero, ni a marzo, ni a abril, ni a mayo, si Dios no viene conmigo. Yo quiero que Él me acompañe, yo quiero que sea su dirección la que me guíe, que sea su fortaleza la que me sostiene, que sea su presencia la que me acompaña, me consuela y me da fortaleza. Dígame un amén si usted también lo quiere. Amén. Póngase de pie conmigo, por favor. Le voy a pedir a la banda que vaya pasando. Le dije que iba a predicar lo más cortito posible. ¿Cumplí o no? Son cambios de principio de año. Son las propuestas, ¿cómo es resoluciones de principio de año? Vamos a ver cuánto me dura. Ya el domingo que viene ya predico. Hermano, ojalá que Dios me dé la unción suficiente de parte de Dios para poderle transmitir a tu espíritu la palabra profética que yo te quiero dar para este principio de año. Porque esto tiene que ver con la visión que vamos a tener como iglesia este año. Porque este año vamos a cambiar la casa de Dios, ¿no? El lugar lo vamos a cambiar. Pero si Dios está establecido en tu casa, en tu vida, entre medio de tu esposo y tu esposa, en tu matrimonio, si está establecido entre medio de tus hijos, de tus familiares, de tus padres, la cosa va a ser diferente. Tu familia va a estar fortalecida, no importa si nos congregamos aquí o nos tenemos que ir a juntar a una plaza, que no va a suceder, pero aunque tuviéramos que juntarnos en un parque, Dios va a estar con nosotros. ¿Sí? Dios va a estar con nosotros. Jesús no quiere estar en la iglesia, acá en el edificio solamente. Quiere estar ahí, en la iglesia que está dentro de tu corazón. Yo te hago una pregunta. ¿Está tu iglesia acomodada y con espacio suficiente para Jesús? Porque si somos sinceros, la verdad es que casi ninguno de los que estamos aquí podemos permanecer de pie ante esa pregunta. Porque todos estamos llenos, repletos de cosas que ocupan nuestro lugar. Que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. Jesús quiere estar en tu casa. Dios quiere estar en tu casa. ¿Sabes que Jesús cuando estaba en la tierra no anduvo solamente en la sinagoga? Se metió a la casa de Mateo, fue a la casa de Jairo, a la de Simón, estuvo con María, Marta y Lázaro y fue hasta la tumba de Lázaro para resucitarlo. Cuando Jesús estaba acá, fue hasta la casa de algunos fariseos. Porque Jesús quiere meterse en tu casa. ¿Le vas a dar lugar este año? ¿Le vas a dar lugar este año? Cierre sus ojos y déjeme decir algo. Tengo una palabra para dar, pero le voy a pedir que pase al frente todos aquellos que de corazón dicen: Señor, este año voy a hacer lugar en mi casa para ti, Señor. Este año yo quiero arrancar y caminar cada uno de los 365 días contigo delante mío, abriendo camino, abriendo espacio para que yo avance. ¿Es usted una de esas personas? Venga al frente. Venga.